Entonces, sí puede ser que al final Twitter sea una herramienta de comunicación de una idea, puede ser que Twitter sea una manera de amplificar tu mensaje, pero el hecho de que eso se transforme en acción, que eso es lo que finalmente pues, mucha gente espera, probablemente al final no sea suficiente, ¿no? Que nace en este fenómeno también un control estricto de la fuerza laboral, y ese es el outsourcing. El sujeto cae en un espacio donde no tiene gente que le ayude, donde puede Además, ser despedido y nadie dirá nada, ni siquiera el compañero que tiene al lado. precisamente el año 2006 es donde, a mi manera de análisis, se cae por segunda vez el sistema político en México. Séptima estación de este recorrido que hemos estado viniendo haciendo aquí en la Ramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Y esta séptima estación es nada más y nada menos que el año 2006. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este podcast de la Ramesta 25, en el cual aquí estoy con mi hermano Isaac Puertos. ¿Cómo está, Isaac? Muy bien, hermano, aquí puesto y dispuesto para los temas de hoy que sin duda son puntos de inflexión en la historia tanto nacional como global, ¿verdad? Así es, así es. Mi nombre es Alejandro Arroyo. Le queremos agradecer antes de otra cosa a César Huidobro en la producción, a Javo Galván en el diseño de arte y al enorme apoyo que nos ha estado venido dando Joel Mancinas. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar si te parece bien. Tenemos aquí a invitadazos con los que vamos a abordar. Como lo hemos venido diciendo, cada año tiene demasiados temas. Cada año, vaya, si ustedes abren el libro de los anuarios de particulares, pues desde luego se encuentran con una cantidad impresionante de hechos que impactaron, como dices tú, querido Zach, en México y en el mundo. En esta ocasión decidimos introducir tres. El nacimiento de Twitter, el tema del outsourcing y el cambio radical que se dio en las relaciones laborales profesionales en ese aspecto, y desde luego 2006, finalmente, como suele ocurrir, es un parteaguas también aquí en México, la elección presidencial. Pero vamos a abrir pues con lo padre, ¿no? Con lo que de verdad está padre y que viene siendo el nacimiento de Twitter, esta red social que vino después de Facebook 2004, YouTube en 2005, y esta red que se presenta de una manera muy particular. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, aquí está con nosotros Jorge Leiner, a quien yo admiro y respeto mucho. Es alguien que está y conoce muy bien la conversación en Twitter a lo largo de los años. Y digo, todos aquí estamos metidos, pero yo he visto tu enorme crecimiento, Jorge, en esta red, y de que, pues, vaya, tú sí le agarras la onda. Hay muchos que todavía, tras mucho tiempo, de verdad ni le agarramos la onda. De repente pues, saltamos ahí dos o tres conversaciones y ahí queda. Vaya, yo puedo decir, y ese es el gran mérito y por lo cual te agradecemos, y agradecemos también a Boris que esté con nosotros, porque también Boris va a abordar con nosotros los tres temas. Jorge, pues Twitter, esta red social que surge de una manera, en el transcurso del tiempo va evidentemente evolucionando, y cuando teníamos un Facebook que era básicamente ampliar la red de comunidades cercanas a las personas, y de repente, bueno, fue generando ese crecimiento YouTube como esta plataforma en la cual vino a cuestionar y a democratizar toda la cuestión audiovisual. Pues Twitter viene a poner sobre la mesa la democratización de la conversación, si tú me lo permites, pero más allá de lo que yo o nosotros podamos decir, quisiéramos conocer tu punto de vista. Nace Twitter y luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ello? Bueno, hola a todos, primero. Sí, en efecto, fíjate que yo, como parte de todo lo que tengo para platicar, hay una expresión, una frase que tengo aquí apuntada que justamente es lo que acabas de decir, democratización de la conversación. Así exactamente la tengo yo puesta aquí en mis apuntes. Y es real, o sea, la verdad es que
digo, para empezar, quisiera decir que el engagement que tiene un Twitter comparado con un Facebook o un YouTube o un Instagram es muy diferente. O sea, nosotros como estamos metidos todo el tiempo, bueno, no sé si es todo el tiempo, pero estamos muy metidos en la conversación de Twitter, muchos de nosotros, muchos tuiteros, asumimos que en efecto es la red social que hace que todo el mundo estemos hablando de un solo tema, que todo el mundo estemos conversando, que estemos liderando y llevando la conversación para que todo el mundo tenga un tema en la cabeza. No es tanto así, fíjate. O sea, en efecto, si comparamos con un Facebook, con un YouTube o un Instagram, la verdad es que el número de usuarios y el engagement que tienen estas redes sociales es muchísimo mayor. Y sí, podría parecer que después de Facebook, después de YouTube, llega Twitter para ser como la sucesora o la red social que va a tener la atención de toda la gente. No fue tanto así. Por ejemplo, si hoy vemos los números, actualmente pensando en los números que tiene un Facebook tiene más o menos 3.000 millones de usuarios en el mundo. Después te vas con un YouTube, tiene más o menos como 2.500, un Instagram 2.000, y de ahí te vas bajando hasta que llegas hasta Twitter, y Twitter tiene 600, más o menos 600 millones de usuarios al activos al mes. O sea, es no más o menos como la número 12, si es que ponemos también en la lista a un WhatsApp, a un WeChat, a un Telegram, a un TikTok, lo que sea. Entonces, sí es una conversación o una red social que poniéndola comparada con las que acabo de platicar podría parecer, bueno, pues es que a lo mejor no es tan importante, pero en la práctica sí lo es, porque en la práctica justamente no se trata de un Facebook en el que el objetivo es ampliar una red de amistad o una red, o en el caso, por ejemplo, de un LinkedIn, a una red profesional en el que vas ampliando, pues, cuánta gente habla, interactúa contigo y tiene una relación profesional o amistosa. En este caso, en el caso de Twitter, no es así. En el caso de Twitter, pues tenemos que la gente entra a poner temas sobre la mesa y se empieza a hacer alrededor de eso una conversación que es lo que dijiste hace rato, democrática, es global y en el que puedes de repente tener a Elon Musk peleándose con el señor Juanito Pérez, ¿no? O sea, alguien que a lo mejor de otra manera no podría sentarse en una mesa a discutir un tema con él, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido es una red social distinta, no comparte, o al menos su objetivo primario no es compartir imágenes, no es compartir videos, aunque ocurre, claro, pero no es su línea primaria, ¿no? La línea primaria es la conversación. Y la verdad es que en estos años, digo, justamente ayer o antier se cumplieron 19 años de Twitter, precisamente pues es el objetivo de esta charla, el hablar de eventos del 2006. Y la verdad es que el mundo en 2006 al mundo del 2025 es otro planeta, ¿no? O sea, Otro estamos planeta. viviendo en otra dimensión, en otra realidad, en otra manera en la que la gente interactúa, no solamente a través insisto, redes sociales, sino también en cómo interactuamos allá afuera en el mundo real, ¿no? O sea, es un mundo totalmente diferente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto Twitter moldeó esta realidad? Ahí podríamos verlo de dos maneras, ¿no? Podríamos pensar que Twitter sí acabó siendo durante estos 19, casi 20 años un canal de conversación que nos llevó a comportarnos o a hablar de la manera en la que lo hacemos hoy, contribuyó a lo mejor de una manera importante a eso, o probablemente el mundo fue cambiando y Twitter se fue adaptando a eso, ¿no? Yo creería que es como un poquito de las dos, e incluso me inclinaría a pensar un poquito de la primera, ¿no? O sea, nosotros hoy, pues, la forma en la que la gente transmite su mensaje a los demás es bien diferente al que se transmitía en los 2000, ¿no? La manera en la que transmitíamos nuestras ideas en los 90s o en los 80s, etcétera, no sé. Y eso pues tiene mucho que ver con que en Twitter pues, realmente no hay tantos filtros, ¿no? O sea, no hay tantos filtros en términos de qué puedes o qué quieres o cómo lo quieres expresar. O sea, yo me acuerdo que al inicio cuando yo entré a Twitter, yo entré por primera vez en 2008. Me acuerdo que los 2 primeros años ni siquiera volteé a ver a esta red social, ni siquiera sabía que existía. Y en 2008, un amigo que se empezó a clavar muchísimo en eso me dijo, oye, ¿sabes qué? Deberías de entrar porque es la panacea, es lo nuevo, es la manera en la que vamos a poder interactuar todos de cierta forma a partir de hoy y en adelante en la vida. Y yo dije, sí, claro, ok, está bien, ya tengo Facebook, gracias, ya no lo necesito. Pero al final, pues acabé entrando, me meto, me inscribo en 2008
y en 2010 recuerdo que lo empecé a usar realmente hasta 2010, o sea, me tardé 2 años teniendo la cuenta sin usarla y sin hacer más que 2 tweets y tener 2 seguidores, ¿no? Entonces en 2010 recuerdo que pues empecé a tener yo más uso de la plataforma y me di cuenta a lo que se referían y me di cuenta de que pues podías decir muchas cosas o usarla para muchas cosas más que simplemente tengo hambre y voy a desayunarme unos hot cakes. Eso era lo que yo pensaba para lo que servía Twitter originalmente, ¿no? Para decir que comí, que desayuné, si estaba yo con sueños y quería platicarles que estaban impermeabilizando mi casa. O sea, ¿a quién le iba a importar eso, no? Pero la verdad es que no, la verdad es que al final creo que me eludió, me fallé en ver el potencial de la red social, ¿no? Hoy día pues sabemos que esta conversación que se ha vuelto global, pues ¿quién se quiere salir, no? ¿Quién quiere estar fuera de la participación de esta conversación de todos los días? Y no solamente es la conversación, es el uso en educación, es el uso como plataforma política, es el uso como plataforma social, de cierta forma es un motor de cambio. ¿Qué tanto alcance tiene ese cambio? Bueno, pues depende del usuario y depende del micrófono, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos pensar que un usuario de muchísimos followers como una Taylor Swift, por ejemplo. Taylor Swift Sí, tiene 95 millones de seguidores, un Barack no, qué Obama tiene locura. 130 millones de seguidores, o el mismo Elon Musk tiene, pues, que es el usuario activo, el actual cabeza de Twitter, que tiene más usuarios en el mundo, tiene más de 200 millones. Entonces tú podrías pensar que eso puede hoy día hacer que la idea que pongas en la mesa se lleve a cabo y la gente te siga y la gente diga, sí, claro, está bien, o sea, lo que me estás diciendo, somos tantos que te vamos a decir que sí todos y vamos a crear un cambio real, pero no pasa siempre, o sea, eso me remite un poquito a lo que les decía al inicio de la conversación o al inicio de lo que está resultando ser un monólogo, ¿no? Acerca de qué tanto estamos realmente confiriéndole a Twitter esa importancia que probablemente pues no la tenga y sí depende de quién diga y quién no diga las cosas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Taylor Swift. Taylor Swift tiene 95 millones de seguidores y Obama 130. Y ellos dos estaban a favor de Kamala Harris. Y Kamala Harris perdió de una manera, Pasó, exacto, sí, exacto, perdió de perdió. una manera casi humillante, ¿no? Con un voto de 3-1, como pasó acá en México con Sheinbaum y Xochitl, ¿no? Sí, Pasó exactamente lo mismo. Entonces tú pensarías, bueno, pues con un combinado de ciento y cacho millones de seguidores, pues tienes ¿y qué más o tanto? menos una tercera parte de la población completa gringa, no de la ciudadanía, de la población completa de Estados Unidos. Entonces eso debería ser suficiente como para inclinar la balanza, si es que yo soy Barack Obama y les digo a todos mis seguidores, oigan, por favor, voten por Kamala. Y que no pase que al final Trump haya arrasado de esa manera, pues quiere decir que probablemente el mensaje está ahí con Twitter, lo que quieres decir, pues sí, tiene un micrófono gigante, Claro, pero eso no implica no que la gente significa. exactamente, no implica que la gente va a seguirte y sí, en efecto, va a hacer lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, sí puede ser que al final Twitter sea una herramienta de comunicación de una idea, puede ser que Twitter sea una manera de amplificar tu mensaje, pero el hecho de que eso se transforme en acción, que eso es lo que finalmente pues, mucha gente espera, probablemente no, al final no sea suficiente, ¿no? Exacto. Yo, Adelante, adelante, querido Boris, politólogo, abogado, amigo. ¿Cómo ves el impacto de Twitter? Muchos se ponen nerviosos si alguien tuitea, pero esto que dice Jorge me parece crucial. O sea, ahora sí que del dicho al hecho hay mucho trecho y hablar y decir, pues está a todo dar, pero ¿hasta dónde puede impactar? Adelante, Boris. sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí Jorge abre un análisis o una perspectiva de análisis bien importante en la configuración de Twitter y cómo se ha ido modificando. Yo considero, a partir del análisis que hago, que efectivamente cuando aparece Twitter, sí hay un cambio en una estructura de comunicación del ser humano. Es decir, cuando hablamos de un microblogging, de concretar una idea en 140 caracteres, te determina una estructura de comunicación y esa estructura de comunicación ha permeado los últimos 20 años. Es decir, ya nos estamos comunicando a partir de una estructura específica de comunicación que nos permite, efectivamente, como dice Jorge, no te va a decir cómo actúes, pero lo interesante aquí, y aquí nada más hay que matizar, pues que Elon Musk apoyó
en la campaña presidencial a Donald Trump, que fue el que ganó, ¿no? Es decir, podemos ver el otro lado, ¿no? No Barack Obama de que llamaba, De pero la el red dueño de social. Twitter, el dueño de la red social Claro. estaba apoyando al otro candidato, ¿no? Entonces, tendríamos que hay que sopesar un poco, pues, cuál es la influencia de esa red social en términos de comunicación para poder persuadir. Evidentemente no te dice qué hacer, pero sí nos ha hecho eh, o nos dicen qué pensar, ¿no? Es decir, se marca la agenda y a Ese es partir un de tema, las la gente. distintas estructuras de agenda, sí nos puede terminar, porque los medios de comunicación tradicionales, ya sea radio y televisión, que ya muy poca gente ve radio y televisión o escucha radio y ve televisión, realmente se han vuelto, es lo que están amplificando los medios tradicionales de comunicación. Entonces, lo que yo veo en estos 20 años y un poquito más, 25 años, a partir de la consolidación de una comunicación distinta a partir de redes sociales, pues sí te permite ver Ujú. y estructurar una agenda específica de comunicación. El señor Donald Trump tuitea, aunque no haya sido cuando no era presidente, y todos los medios de comunicación De ver. replicaban lo que decía Donald Trump. Entonces, para mí, marca la agenda setting, lo que nosotros llamamos agenda Sí, setting, sí. en toda una reestructura y reflexión de lo que se va a pensar. No te va a decir si estás a favor de un tema específico, pero sí cuál es la agenda específica, no nada más nacional, sino internacional, de lo que el mundo está hablando, ¿no? Fíjate, hermano, como dos planteamientos bien interesantes. Ujú. De luego, esta democratización de la información y hacia dónde apuntaba Jorge, en el sentido de la posibilidad de hablar, de decir, y también el cuestionar hasta cierto punto la influencia, y el otro aspecto de la agenda de cada red social dependiendo de hacia dónde apunta. Lo vimos, por ejemplo, de lo del medio tiempo del Supertazón. Todo Twitter, o por lo menos hasta donde yo alcancé a ver, haciendo pomada a Kendrick Lamar, pero pomada, güey, ¿sí? Es una agenda, pero la gente se volteaba a ver TikTok y era otra agenda en que privilegiaba otra narrativa. Entonces, como al final del día, cada red social pone este aspecto de su agenda y lo que me parece crucial y que me gustaría, hermano, que me apuntaras, las modificaciones en la parte conversacional de la gente. Es decir, a ver, dime una idea en 120 caracteres. Eso cambió radicalmente la manera de comunicar. Sí, hermano, pero ya no existe esa limitación. Tenías que tener una capacidad de abstracción, síntesis, para poder comunicar en 140 caracteres. Ese ya no pasa. Ahora allí los interminables, que son un artículo, ¿no? Y otra cuestión, yo pondría en duda la cuestión de la democratización, porque en realidad es un instrumento de manipulación, de influencia, ¿sí? Para determinar nuestras conductas y opiniones hacia un sentido. Se Empezó democratiza porque antes no democráticamente, podías hablar, antes no tenías un foro donde claro. hablar. A eso se refiere la democratización. O sea, tú o yo no teníamos dónde poner un pensamiento o siquiera contestar un tuit. A lo mejor ni nos leía en su momento, no sé, Chávez o en su momento los tuiteros que estuvieran, ni nos leían. Pero ya decías, pude decirle algo. Pero en efecto, ¿hasta dónde podía influir? Esa es la diferencia. Sí, claro, yo, Así, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento quise seguir, o quise ver un tuit de alguien, de un político, no me acuerdo de cuál. Y entré y me di cuenta que estaba yo bloqueado, ¿no? Se me había bloqueado. Te bloqueó. Entonces, El para mí famoso fue, blog. o sea, la línea de pensamiento, la línea a la conclusión a la que llegué fue, seguramente dije algo en algún momento que a esta persona le molestó, no le gustó, y tan no le gustó que me bloqueó, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí, o sea, volviendo al punto de la democratización, sí, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, acerca de que nos estamos refiriendo a que todo el mundo podemos participar en la conversación. ¿Qué Una tanto le voz. podemos dirigir? Es otra Es cosa, distinto. pero que podemos participar, podemos participar. Y entonces tan es así, insisto, que pues a mí me prefirieron sacarme de la conversación porque a la persona no le gustó lo que yo dije, ¿no? Y esa persona era una persona pública con, no sé, cientos de miles de seguidores, ¿no? Entonces, sí, Twitter ofrece
esa ventaja, ¿no? Te da la oportunidad de que puedas participar en la conversación, pero eso pues sí lleva a tener aspectos positivos y negativos, ¿no? O sea, hay una de mis películas favoritas es Blade Runner con Ajá. Harrison Ford. Entonces, en Blade Runner hay una parte en la que le preguntan al personaje de Harrison Ford, a Deckard, acerca de su posición acerca de los replicantes. Y él dice, bueno, pues es que para mí las máquinas pueden ser o benéficas o pueden ser un riesgo, ¿no? Dice, si son un beneficio a mí no me interesa, yo lo que estoy buscando es una máquina que represente un riesgo para poder eliminarla. Entonces, eso de que cualquier cosa representa un beneficio o un riesgo, pues es real, ¿no? O sea, el Twitter es un ejemplo perfecto. O sea, y también como Isaac estaba diciendo hace rato, sí hay riesgos en el sentido de que, no sé, o sea, digo, partimos en dos, ¿no? Si te vas a la parte positiva, todos podemos participar en la conversación, hay mucha inmediatez de la información, o sea, todos podemos estar enterados de todo lo que pasa en todo momento, que eso es lo que hace que muchos seamos adictos al Twitter. Yo hace poquito concluí que sin necesidad de ir al psicólogo y me diagnostico como adicto al Twitter, ¿no? Estoy todo el tiempo ahí porque ¿quién no quiere estar enterado de todo en todo momento, ¿no? O sea, creo que Meternos en la conversación. exacto, de lo que sea. Me acuerdo que en 2000, la primera vez que yo me di cuenta del potencial de Twitter fue en 2008, me acuerdo, no, 2009, me acuerdo que estábamos en el tema del H1N1. Entonces Ah, yo sí, estaba claro, la gripe en ese aviar. momento en un cubículo en la oficina, porque no me quedé en la casa a hacer home office, estaba yo en un cubículo en la oficina, solo. Otra persona estaba en un cubículo hasta allá y otra persona estaba en otro cubículo alejado de mí. Estaba yo totalmente solo. Y un amigo mío que estaba muy metido en ese momento en Twitter me mandó un mensaje, ¿qué crees? Que creo que se acaba de morir Michael Jackson. Y yo, a ver, espérame, no creo, pero no he escuchado, ¿Y no he cómo? escuchado nada, no he visto nada en el periódico, ¿no? O sea, entonces me meto Yo a digo, Google, me meto a Internet y pues Michael Jackson se murió, pues obviamente no había nada de información porque era una noticia no confirmada al 100%, pero que había ocurrido, ¿no? Y entonces recuerdo que le dije, no, estás loco, ¿cómo crees? No pasó. Y como a las 4 horas salió la noticia oficial, ¿no? Entonces para mí fue así de, oh, pero ¿cómo lo supo, no? Y entonces le dije, oye, pero ¿cómo lo supiste, no? O sea, pues es que Twitter lo vi en Twitter. Ok, pero tu Twitter, ¿cómo? O sea, no entiendo. O sea, ¿quién lo publicó? Y me dice, pues no sé, o sea, probablemente a lo mejor el paramédico que estaba atendiendo a Michael Jackson le dijo a su hermana y su hermana tenía Twitter y ella lo publicó y se volvió viral y todo el mundo se enteró de la noticia en el momento en el que estaba pasando. O al menos los que estamos en Twitter. Entonces, para mí fue ese un antes y un después en entender el potencial de la herramienta, ¿no? Entonces, pues en el aspecto positivo es eso, inmediatez en la información, todos podemos participar en la conversación, estamos enterados de todo lo que pasa todo el tiempo, o sea, hoy si alguien no quiere participar o no quiere enterarse, pues por eso, porque no quiere, ¿no? Pero no es porque no tenga la posibilidad de hacerlo. Ahora, en el lado negativo, pues tienes un montón de aspectos negativos, ¿no? O sea, ese mismo ejemplo de Michael Jackson, si alguien hubiera hecho un rumor malicioso con la intención solamente de generar un chisme, pues a lo mejor se hubiera corrido la voz y se hubiera hecho viral, como pasa muchas veces hoy, y estabas propagando una mentira, ¿no? Entonces, pues se puede dar desinformación, puedes tener puedes darle rienda suelta y puedes darle el mismo micrófono que tiene un luchador social, se lo puedes dar a una persona claro. tóxica que quiere propagar odio, ¿no? Entonces, Twitter también sirve para eso, o sea, y sabemos, nosotros que somos usuarios, estamos plenamente conscientes de qué tanta gente entra a la plataforma para esparcir odio puro, ¿no? O sea, insultar, sobajar, humillar, enfrentarse a alguien solamente por el mero placer de hacerlo. Entonces, ese aspecto ese aspecto negativo creo que de los peores lados o de los peores aspectos de un Twitter, ¿no? Y la otra es el poder pues, dirigir la conversación hacia donde tú quieras, que es un poquito como un pariente de la desinformación. Probablemente quieres dirigir la conversación hacia acá para llegar a un fin pues, político, a un fin, no sé, Trump lo hace mucho, ¿no? O sea, Trump Exacto. tuitea algo, también hace rato se mencionó a Trump, o sea, Trump tuitea una cosa y mañana las bolsas se cayeron, ¿no? O sea, Sí, sí, un sí. tuit Lo puede que decía traducirse Isaac, en millones de dólares perdidos en bolsas de valores. totalmente, totalmente lo que decías tú, hermano.
O sea, también, en efecto, o sea, cuando hablábamos de democratización era la posibilidad de la voz, pero esto que apuntaste desde un inicio es un elemento de manipulación porque a partir de ahí, y hoy con herramientas mucho más sofisticadas en términos tecnológicos, entonces ahí es donde se empieza a mover estas narrativas. Es decir, a ver, si están aventando esta narrativa y están queriendo influir y llegar, más allá de que pueda convertirse o no en acción, esto que apuntas es crucial. Le damos la bienvenida también a Iván López. Iván, ¿cómo estás? Muy Psicoanalista. bien, Estamos ¿cómo viendo estás? el tema, bien, bien, gracias, el tema de Twitter. A ver, ¿tú eres tuitero? ¿Tú no eres tuitero? Cuéntanos, a ver, desde tu perspectiva, ¿qué onda con Twitter? Uso el Twitter moderadamente, la verdad, ¿no? Pero Ajá. pensaba yo que en este ejercicio de democratización del que hablaban, no puede haber un ejercicio real sin una cierta contabilidad numérica. Es decir, es cierto que yo desde Twitter puedo ejercer mi libre opinión, pero mi alcance mediático, sin una capacidad económica para comprar bots, para de verdad resonar como un altavoz, por más que lo que diga es justo o injusto, no tiene sentido. Es decir, una vez que entramos a redes sociales, en específico de la que estamos hablando, Twitter, tenemos la sensación de que tenemos voz. Pero todas Hay las una sensación. voces tienen que ser contabilizadas para saber si hay una voz alta, fuerte, grave o moderada. Y siendo honestos, la voz del sujeto común es invisible. Es decir, decimos, nos enteramos de lo que dijo Michael Jackson, perfecto, de que se murió. Nos enteramos de tal noticia. Podemos participar de ella, pero la pregunta es, ¿participamos de una noticia creada? ¿Participamos de una noticia viral? No somos capaces de ser noticia. Si rara vez un sujeto sin el artefacto económico que se requiere para poder tener este altavoz mediático en una red social, se queda en una opinión para sus vecinos, con un alcance que tendríamos lo mismo si nos sentamos en la barra de un bar. Y creo que es importantísimo reconocer este efecto que tal vez se ha hecho más evidente con el paso del tiempo, porque ahora con estos algoritmos que hay, que roban nuestras bases de datos, que nos mandan información de lo que nos gusta, estamos en una especie de bolsa donde nos dicen, mira, a este cuate esto le gusta, del otro no le enteres. Un ejemplo son los chicos de hoy, por ejemplo, ¿no? Que están discutiendo en redes sociales sus realidades sexuales, sus identidades, todo, pero nadie les cuenta que los aguacateros, por ejemplo, en Michoacán, en Jalisco, se están acabando el agua y a ellos ni les importa, pues, porque no les llega directamente a la bolsa su contenido. Entonces, Ujú. qué tan democrático puede ser eso? Para mí es evidente que es muy complicado. Que yo tenga un ejercicio limitado de opinar y que de vez en cuando, por alguna opinión, alcance cierto ejercicio de volumen, ni siquiera va a ser tan fuerte como lo que ya se tiene preparado desde una agenda. Muy bien, Boris. Yo creo que aquí uno de los cambios significativos en el manejo de comunicación de redes, y ahorita voy a ir un poquito más allá de Twitter, pero bueno, es precisamente es una comunicación impersonal. Es decir, si hay un cambio la manera y en cómo nos estamos comunicando. Es decir, antes, y no quiero ser nostálgico del pasado, pero antes nos comunicamos de manera muy personal. Querías ver un amigo, querías ver una persona, ibas de manera presencial y como dice Iván López, bueno, tu conversación se queda como con la persona en la cantina de un bar. Para mí sería un poco, no despreciaría esa conversación porque es una conversación totalmente personal con un individuo que tiene sus puntos de vista, inquietudes, sueños, problemas y demás. Y para mí las redes sociales precisamente han roto esta capacidad que tiene el ser humano de hacer una comunicación totalmente personal y se ha vuelto totalmente impersonal, ¿no? Vemos las nuevas generaciones ahorita y su grado de comunicación es totalmente impersonal, ¿no? Podemos ver familias en la mesa, cada quien con su celular, escribiendo y teniendo una agenda totalmente distinta de comunicación y de convivencia. Ahora, no voy a decir si eso es bueno y eso es malo, porque bueno, también eh,
el mundo cambia y uno se tiene que estar adecuando a las nuevas circunstancias del mundo y el mundo no te pregunta, simplemente cambia y las cosas son así. En este sentido, yo creo que para mí Twitter sí ha tenido una influencia significativa en el proceso de comunicación. Yo no lo veo tan mal. Digo, yo no soy fan de Twitter, tengo mi cuenta y no posteo porque no me gusta esa inmediatez. A mí me gusta más una estructura de comunicación de más alcance, inclusive personal, no, pero que te alcance a dar un tiempo de reflexión, es decir, ¿cuántos mensajes se pierden en el mundo de las redes sociales, en el ejemplo de Twitter, sobre un tema específico? Es imposible leer todos Manera. los contenidos sobre un tema específico. Entonces, eso nos va limitando, considero yo, que bueno, mi parte de mi trabajo y de que hago pues es más reflexivo, eso me quita toda la posibilidad de hacer un análisis y una reflexión sobre un tema específico. Entonces yo busco medios de comunicación que me permitan hacer más una reflexión o un análisis sobre un tema y la verdad es que sí dosifico la información o la calidad de la información con la que yo analizo para evitar este tipo de contaminación de tendencias específicas que evidentemente los algoritmos de Twitter, pues si el dueño es Elon Musk, pues seguramente, yo estoy seguro es una máquina, es un programa, puede tener sesgos específicos a partir de agendas específicas, ¿no? Exacto. Claro. Hermano, Sí, sí, indudablemente el tema de la inmediatez es fundamental, ¿no? Twitter sí. Por ejemplo, nuestra experiencia para estos tiempos pasados que menciona Boris, no ser tan nostálgicos, bueno, el asunto de hacerte de un disco de una banda era ir a la plaza, ¿no? Buscar el disco, revisar el acetato, todo, degustarlo. Y ahora la inmediatez es que quiero esta rolita y la bajo de la aplicación. Y esa inmediatez se ha contagiado, como lo ha hecho Twitter con las noticias, a muchos ámbitos de nuestra vida. Ya no tenemos tiempo de reflexionar las noticias. Yo mismo, que soy fan de Twitter, y me chocan los que no ponen la cara y su nombre personal, porque también no sabes quién está detrás, Sí, sí, no sí. me gustan los enmascarados, también a veces relanzo la noticia a mis contactos sin haber reflexionado sobre ella, que no hay tiempo. Ya más o menos que vas viendo el perfil de cada quien y dices, bueno, como que sí es real, ¿no? Y bueno, era nada más como para cerrar este primer segmento, hermano. Jorge, una reflexión final, si nos pudieras hacer favor de compartir. Pues creo que podría continuar un poquito con esto que está diciendo Isaac, que también Adelante. tiene mucho que ver con la idea inicial, la idea con la que abrí mi conversación acá, que es que no sabemos, todavía no creo que no está 100% medido qué tanto Twitter modificó la manera en la que el mundo habla el día de hoy, ¿no? O sea, Twitter puso la posibilidad de que en muy pocos caracteres pudieras expresar tu idea y no se da ese tiempo precisamente para reflexionar sobre la idea, no solamente se pone en la mesa y punto. Y eso pues creo que se permeó mucho a otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, hoy tienes un reel en Instagram en donde tienes un video que dura algunos segundos y pasas al siguiente. O tienes, no sé, o sea, en distintas redes sociales pasa eso. Tienes una cosa que es muy breve y que no permite analizar y que no permite reflexionar. Entonces, pues la verdad es que creo que desafortunadamente la tendencia no va a cambiar en el futuro. La caja de Pandora ya está abierta y la manera en la que hoy se comunica a la gente creo que pues, va a seguir siendo de esta manera durante los próximos años. No vamos a ver un cambio cercano. Creo que los únicos cambios que vamos a ver en el futuro van a ser pues, ciertas correcciones aquí y allá en los algoritmos, en la manera en la que se presenta la red social, la plataforma, lo que sea, pero la manera en la que se propaga ahora las ideas va a seguir siendo de esta forma. No nos gusta porque nosotros somos de otra generación, somos de otro momento y de otra forma de hacer las cosas, pero pues es lo que es y tenemos que adaptarnos a la manera en la que las cosas serán a partir de ahora, ¿no? Perfecto. Pues Jorge, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu intervención. Abriste vetas interesantes. Yo creo que la retroalimentación, no creo, estoy convencido que la retroalimentación en torno a esto de verdad da para mucho, pero por lo menos, y más que por lo menos, esencialmente dos o tres aspectos que yo creo que la audiencia se va a quedar y esperemos, porque para eso es este espacio, es de los últimos reductos en los que procuramos llegar el pensamiento crítico y un poco la reflexión, pues que se los queden para poder, más allá de otra cosa,
más allá de una revolución, ese no es el punto, es entender por qué nace Twitter, cómo evoluciona Twitter y qué nos está dejando. Y bueno, al final del día ver en este proceso que muy probablemente sí, como bien apunta, sea irreversible, pues bueno, encontrar esas vetas en las cuales minimicemos los riesgos que existen, vaya, y que son muy claros a la vista, los discursos de odio, la manipulación informativa, etcétera, hacia otras instancias que pudieran generar al menos mejores conversaciones. Muchas gracias, querido Jorge. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, otro de los puntos de inflexión en la historia del 2006 y que ha detectado Iván López es el tema de la subcontratación, el outsourcing. Yo recuerdo cuando era niño, mis familiares hicieron carrera bancaria y en la aseguradora. Era una forma de vivir, ¿no? Tenías 10, 15 años en el banco, contratado por el banco, con prestaciones, utilidades y seguro médico y etcétera. Ahora la cosa ha cambiado. A mí, por ejemplo, en lo particular me ha afectado a nivel de la universidad. Pocas universidades son las que ya contratan directamente, más que a sus administrativos. Pero toda la banda de profesorado y docentes son subcontrataciones, ¿no? Y eso afecta y pega, por supuesto, a la manera como nos vamos desarrollando día a día en tanto sociedad. Y bueno, quiero darle la palabra a Iván para que nos permita unas reflexiones al respecto desde el particular ángulo que lo he estudiado. Adelante, Iván. Mira, este es un análisis retrospectivo, voy a intentar hacerlo breve. Yo recuerdo que cuando estaba en preparatoria, les dije, yo estaba en el último grado de la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, aquí en Ciudad Guzmán, y resulta que empezaba a formularse aquello que se llamaba Red Universitaria en Jalisco, y nos daban una serie de conferencias, todo iba a ser mejor, los chicos de Guzmán no teníamos que ir a Guadalajara, no teníamos que ir tan lejos, iba a haber 20, 30, 40 carreras de elección, ya no teníamos que mudarnos de casa, podíamos conservar nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Todo eso parecía bien, pero en las conversaciones los profesores nos decían que que la universidad tenía que cambiar, que tenía que dejar de ser socialista, que las mismas empresas se rehusaban a contratar egresados de la Universidad de Guadalajara, que tenían que ser personas más dispuestas a trabajar y menos socialistas. Yo como chavo lo veía bien, o sea, te van informando tus profesores, el estrés, todo. Entonces, al final, a los 17 años, crees todo lo que un adulto responsable te dice, sin darte cuenta que él también está de alguna manera mediatizado por una agenda, ¿no? Entonces, al final, esto transcurre, yo entro a la universidad y empiezo a ver un movimiento bien interesante que era el movimiento globalifóbico, ¿no? Te los presentaban como sujetos que se oponían a un cambio. La teoría de la globalización se te presentaba en la universidad como un momento donde las fronteras se abrían, donde todos podíamos estar en cualquier lugar. Ciertamente ha pasado que un chico mexicano puede tener una esposa española, vivir en Argentina y con un hijo que nació en Turquía. Es posible, cierto, ¿no? Pero se nos presentaba como un sueño del mundo, ¿no? Como la producción iba a estar compartida, todo esto. Pasa el tiempo, la última, ¿por qué el 2006 para mí fue cuando Isaac me pregunta, ¿por qué el 2006 para tratar este tema? Bueno, es muy sencillo, porque la última protesta globalifóbica se da en diciembre de 2006 en Perth, Australia. Y en ese entonces no hubo más. Es decir, se firmó la rendición de la juventud a la agenda política de los tiempos, ¿no? Eh, para mí, si lo veo en retrospectiva, es el final de la última juventud con pelotas, pues, con huevos. Es decir, fueron los últimos que de verdad protestaban por situaciones que les iban a ser inherentes a su vida tarde o temprano, ¿no? Hoy tú lo puedes ver que todo esto tuvo que ver con una serie de transformaciones que yo he enumerado en un decálogo a partir de una revisión de ciertos filósofos, en especial de Noam Chomsky. Se las leo, no voy a decir todas, si quieren hablamos en particular de alguna. Primero hay un ejercicio que también para esto sirven las redes sociales, que implica reducir la democracia como primer factor. Hay un Hoy lo segundo vemos, ejercicio. curiosamente.
hay un ejercicio bien interesante también que consiste en modelar la ideología. Y en ese segundo punto creo que es fundamental lo que le pasó a la generación actual. Nace una premisa que a partir del 2000 se vuelve casi una categoría de vida para los jóvenes, que ahora son adultos de 40 años o están por cumplir los 50. Preocúpate por ti mismo. Es decir, muere la idea de la solidaridad, del ataque a la solidaridad, nace el ataque a la solidaridad, para decirlo mejor, nace la idea de que me preocupo por mí mismo, los demás no interesan. Si lo pensamos, este es un fenómeno terrible porque está bien si vivo en un yate en Mónaco, pero no si mi vecino está aquí a un lado y no tiene que comer o tiene una desgracia, no me conviene para personas que somos de clase media, pues nosotros sí necesitamos del otro. Pero esa ideología se convierte, tú lo puedes notar en la reacción, por ejemplo, a las drogas. Seguramente por la edad que yo les va a ustedes, que es más o menos similar a la mía, entre 44, 50 y tantos años, nosotros teníamos un compañero que se drogaba, que se metía marihuana y todos hacíamos piña, íbamos con la familia, íbamos con el profesor, algo hacíamos, ¿no? Hoy los chicos ven a su amigo drogándose, tirándose al pozo y dicen, es su pedo, es su pedo. Oye, pero tu amigo ya está bien, está muy mal, ¿qué onda con él? Es su pedo, profe. Eso me contesta. Es decir, hay una confusión en este sentido y esto tuvo que ver con este modelamiento de la ideología, ¿no? Se rediseña la economía, que es un fenómeno bien interesante. Se rediseña, por ejemplo, hoy lo notamos, es cierto que se puede comprar más barato, pero no hay dinero para comprar, ¿no? Si pones a competir un trabajador en China explotado que gana $2 la hora, que te hace un producto con eficiencia, lo mismo que un trabajador en América que te gana en México $5, $6, 10 quizá la hora, y perdón, el día, y en Estados Unidos, uno que te da $18 la hora, le pagas así, entonces te das cuenta por qué ciertos productos están baratos. Trump se da cuenta de esto, pero ya es algo demasiado grande para caer. Por eso él quiere intentar colocar aranceles, volver a la forma de la industrialización americana de tiempo antes, pero ya los capitales se han ido, ya tomaron el control, es algo demasiado grande para caer ahora, ¿no? Y en este sentido, se desplaza la carga de los impuestos, pagan más los que menos tienen, se manipulan las elecciones y con ellos se genera un control de las regulaciones. Yo como empresario te doy a ti candidato un dinero para que me desregules el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Y se empieza a venir una cargada. El punto es que nace en este fenómeno también un control estricto de la fuerza laboral y ese es el outsourcing. El sujeto cae en un espacio donde no tiene gente que le ayude, donde puede ser despedido y nadie dirá nada, ni siquiera el compañero que tiene al lado, porque es su pedo, porque es su problema, donde no hay solidaridad absoluta, donde el sujeto se siente cada día más solo en el ámbito laboral. Y bueno, al final encontramos una generación que tiene que vivir de otra manera, cuyo sueño más grande y más importante en la vida es esperar a que llegue el viernes para ponerse pedo y no sentir este vacío de existencia que genera no tener una economía digna, pues, ¿no? Que genera tener una presión laboral nunca antes más excesiva con los jefes y que a final de cuentas no te genera ninguna capacidad de pensar a futuro. Tú no puedes planear tu vida a 20 años, tú no puedes planear tu vida a 15 años siquiera, es más, no puedes planear tu vida ni a la siguiente semana. Si me lo Los permites, efectos... Iván, fíjate ahorita que planteas esto y va casado con lo de Twitter en términos de la inmediatez. A ver qué te parece, Boris. Es en las generaciones previas, por lo menos incluso previas a nosotros, y está documentado, no es algo que nos saquemos de la manga. La cantidad de trabajos o de lugares donde una persona trabajaba a lo largo de toda su vida laboral eran dos. En nuestra generación ya comenzó a ser 12 trabajos en una vida laboral. Hoy día
ya no quiero pensar ni la cantidad de espacios laborales que tiene alguien en una vida, incluso este aspecto de decir, a ver, a los 25, 30 años me jubilo, pues ya no hay posibilidad incluso de pensar en una suerte de jubilación o de pensión, ya no hay manera. Los que fuimos ley 73 por puro Claro. rozón, ya somos los últimos medianamente afortunados de la posibilidad de gozar una pensión hasta que nos muramos. Pero con lo que cambia en el 97 el sistema de pensiones en México, y esto que viene a puntas, Iván, el rediseño de la economía y la manera en cómo ahora es, ya no estoy pensando en el futuro, por eso la educación financiera y la cultura financiera, pues siguen teniendo grandes déficits. Porque, ¿por qué pienso a largo plazo si lo que tengo aquí ahorita es lo inmediato y no sé qué vaya a pasar mañana? Boris, ¿qué Y piensas? yo hago bueno, voy a tratar de hacer como un análisis en dos vías. Una, pues son los derechos sociales que se originaron de una Exacto, revolución social en México exacto, a principios del siglo XX y que se consolidaron instituciones específicas porque había exacto. un modelo de desarrollo y una ideología revolucionaria, ¿no? De derechos sociales. Evidentemente, cuando se empieza a permear lo que es toda la estructura del capitalismo, a partir de los años 80 y 90 en México, es otra manera de percibir el mundo y de Un ver el modelo. mundo. Exacto. Entonces, evidentemente, y yo aquí difiero un poco con Iván, no es una cuestión de valor, de las personas que tienen valor o no tienen valor, son horizontes totalmente distintos. A veces uno no alcanza a comprender las realidades o los horizontes que tiene enfrente, sobre todo los nuevos que se van conformando, porque no es algo que alguien piense y decir, vamos a hacer esto y se haga así, sino simplemente se piensa, se hace. La socióloga Naomi Klein, precisamente en el libro de La doctrina del shock, habla cómo se instaura el capitalismo en los países, vamos a llamarle emergentes o subdesarrollados, y evidentemente hay toda una carga ideológica específica porque los mecanismos de explotación siempre han existido del ser humano. Es decir, para que las estructuras sociales funcionen, y siempre la vemos de manera piramidal, además de todo, ¿no? El poder siempre es piramidal, hay una estructura jerárquica específica, igual en términos económicos, la economía no es democrática. Entonces hay estructuras en las cuales el trabajo de ciertos individuos favorece a otros. Y es así, pues, o sea, se puede cambiar, pues para eso han existido las revoluciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esta visión económica del mundo se sostiene en una cuestión específica sobre explotación, vamos a llamarle como tal, a partir del trabajo, pero también creo yo que ha evolucionado y se ha hecho mucho más perversa en los últimos tiempos, y Claro. precisamente el filósofo norcoreano Byung Chul Han, no sé mi coreano si está bien dicho, en la sociedad del cansancio, explora una beta bien interesante en la cual es decir, ya no son los mismos los mecanismos de explotación de antes eh, em, Porque lo sabía, vaya. de la servidumbre o a través de la esclavitud. Son mecanismos más sofisticados y el que él vislumbra y lo que nos hace reflexionar es precisamente un mecanismo de autoexplotación, precisamente porque hay un cambio de paradigma donde el sistema te dice, tú vas a llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Hay un individualismo basado en en Meritocracia. en Boris, la le transfieren la culpa al individuo, cabrón. ¿Sí? Así es, Ahora, si ya tú no la haces, es por tu culpa, cabrón. ¿No? O sea, ya no es así el es. sistema. El sistema puede tener todas las deficiencias que quieras. Pero ¿qué crees, güey? Si no eres rico o si no eres, tienes determinado estatus, ya es por ti, porque no le echaste ganas. Así Dios. es, porque mira el youtuber que está ahí, si es Sí, multimillonario haciendo videos, es decir, tú puedes hacer esos videos, ¿no? Y puedes entrar y romper esta movilidad social y ser multimillonario y famoso además, y tener poder. OnlyFans, el OnlyFans, cabrón. O sea, a ver, Sí, ¿cuántas chicas hoy no están metidas en OnlyFans y publican? Lo que me acabo de comprar con mi OnlyFans, lo estaba viendo en días recientes. Che, camionetón loco, güey, montan su negocio cubriendo una necesidad. No estoy criticando, ojo, no es el acento de decir está mal o está bien, no, ese no es el punto, así es. el punto básicamente es hacia dónde se transfiere, ¿sí?
este producto que es, pues me muestro, me exhibo, tengo una retribución económica, obvio no voy a estar pensando en entrar a un corporativo, prepararme, pero ¿sabes por qué? Es porque estoy llenando la necesidad y la falta de una bola de cabrones que como no tienen tiempo ya o de tener amantes o de estar con su esposa o de tener más novias, pues lo único que me queda es picarle al clic al teléfono y por módicos $5 me llegan las fotos de la chica en una locura que yo no sé hasta dónde vaya a parar en ese sentido, pero que siendo francos, yo no la veo precisamente muy padre que digamos. No sé, hermano. Bueno, pero también, perdón. A ver, venga, Iván. Ya. No, pero es que también el tema por ejemplo, de OnlyFans no es tan democrático como se cree. O sea, para ser youtuber, para ser OnlyFans, hay que invertir muchísimo dinero. Es decir, puede haber una chica maravillosamente hermosa que haga su OnlyFans por necesidad y no va a recolectar dinero, porque para aparecer, cuando un hombre abre OnlyFans, aparecer al inicio, hay que pagar muchísimo dinero. Es decir, al final de cuentas, las streamers exitosas, los youtubers exitosos, son personas que hicieron una inversión inicial que la clase media no puede hacer. Eso es un hecho. O sea, no hay que perder de vista esto, no cualquiera puede. Es decir, es un error pensar que cualquiera puede, porque la inversión cada vez tendría que ser más millonaria. Que algunos hayan tenido suerte al inicio de esta presentación sociológica de redes, videos, estas cosas, es posible. Pero hoy en día, si una chica hermosa quisiera decir, ¿sabes qué? Yo me voy de OnlyFans, me vale, hace su perfil, no le va a llegar recursos. ¿Por qué? Porque tendría que invertir muchísimo dinero para aparecer dentro de un menú privilegiado, que es lo primero que va a salir a la orden de los sujetos que se interesan en la red, ¿no? Y eso va a pasar en YouTube. Por eso es tan importante el famoso clickbait, que hay que estudiar más a fondo. Por eso la gente pone no sé, vamos, a mí me gusta el fútbol, va al Real Madrid y luego de pronto ponen a alguien exuberante contratación del Madrid. Y si te dejas, le das al clickbait, hablan de tonterías, ¿no? Pero al final cada clic es dinero. Y Totalmente. cada exposición es dinero, ¿no? Entonces, tienes que ser ya alguien mínimamente protegido económicamente para lanzarte a esos escenarios. No son chicas que desde abajo llegaron ahí. No, yo aquí considero, es que si partimos de la idea de que las redes sociales y los medios de comunicación son democráticos, pues la verdad es que no. O sea, los medios de comunicación, las redes sociales, es un modelo de negocio distinto, tienen La dueños. narrativa que te venden, que son democráticos, pero no lo son. No, Claro, es un pero lo modelo de importante es negocio, señalarlo. es un modelo de negocio, es una empresa, ¿no? Totalmente, Claro, ¿No? exacto. Y no busca la democratización, es un modelo de negocio distinto. Que Y si venden la alguien democracia. quiere ser youtuber, no es una cuestión democrática, es invertirle un modelo de negocio específico. Y, igual claro. OnlyFans, igual las distintas aplicaciones desde Duolingo, lo que sea. Es decir, el mismo Twitter es un negocio específicamente que su negocio es la información o el manejo de la agenda de la información. Sin Entonces, duda. Sí, hay que ver que no todo lo que se hace en este mundo tiene un carácter democrático. Es más, sí, claro. yo como politólogo te puedo decir, pues la democracia es una buena idea, pero la sociedad no ha llegado a ese punto y no sé si pueda llegar a ese punto en Que el no que somos democráticos, Boris. No no, somos gente esencialmente democrática. Somos, y más esta sociedad, somos profundamente autoritarios. Venimos de la teocracia prehispánica y de la monarquía española, en el que la mediación estructuralista, si le quieres ver así, es el cacique, cabrón. Pues necesitamos a alguien que nos mande y necesitamos la dirección y pues si nos venden, oye, es democrático que le entres. Pues sí, esa es la idea. El tema es que todos se lo creen, pero no no, es democrático. y el tema es que hay estructuras sociales, querámoslo o no, pues uno nace en determinada estructura social y parte desde ahí, y eso no es democrático, ¿no? La cuestión de democracia es que tú puedas acceder, pero en términos estructurales, pues la sociedad Es no imposible. busco. Digo, hay estructuras sociales, vamos a llamarle más igualitarias, vamos a llamarle así, que tú llegas y puedes partir. En el caso de México, evidentemente no es así por nuestra misma historia.
que tenemos. Fuimos colonia casi 500, bueno, 300 años y demás, bueno, 500 años que vinieron. Hay un proceso de intervención, conquista, como le quieran llamar. No me quiero meter en términos conceptuales ahí, pero es una sociedad muy desigual. O sea, tenemos empresarios de los más ricos del mundo y tenemos también comunidades en pobreza sumamente abajo de las comunidades africanas. Entonces, somos una comunidad muy desigual y tratar de ver esto como una cuestión democrática a mí, yo creo que es un error metodológico tratar de observarlo y hacer un planteamiento de esa manera. Las redes sociales son un modelo de negocio en el que puedes acceder y ya tú decides qué tanto te quieres explotar y evidentemente, como en cualquier negocio, necesitas invertir dinero para poder ser redituable, pero yo me iría un poquito más a la cuestión de los derechos sociales que se hizo en el proceso revolucionario en México y cómo fueron cambiando. A mí me llama la atención porque sí hay un regreso de un estado de bienestar, y no voy a decir exclusivamente de Morena o de la Cuarta Transformación, sino a nivel global. Es decir, yo sí veo a partir del marco discursivo de los derechos humanos, que vienen también implícitos los derechos laborales, en tratar de recuperar estos derechos que fueron pues empeñados, vendidos, o no sé si nunca, bueno, sí, sí los tuvimos porque estaban ahí en leyes, pero de cierta manera hacer una recuperación pues de este bienestar social del individuo, ¿no? Donde, pues ahorita como nosotros, ¿no? Fuimos generación de todas las reformas económicas habidas y nosotros en 10, 15 años que nos queramos jubilar, pues no vamos a tener una jubilación que te pueda garantizar ni la salud, porque el sistema de salud en México es muy precario, ni un sistema, una pensión digna en la cual puedas decir, bueno, pues si trabajé toda mi vida, pagué impuestos y demás, por lo menos que pueda vivir de manera digna mi vejez. Evidentemente no lo hay, pero yo creo que esta misma generación que no tenemos, estamos tratando de construir precisamente o de reestructurar a partir de un nuevo marco discursivo que son los derechos humanos, en el cual están implícitos los derechos laborales y poder restituir estos derechos en los cuales con una visión del mundo muy específica, pues nos fueron quitados o arrebatados a una generación aquí en México, y no nada más en México porque era una En el visión mundo, global, en el mundo. económica global, ¿no? Hermano, Hermano, pues ya en la marea discursiva nos ha estado llevando a estas orillas, a esta buenísimo. litoral, Sí, que sí, sí. tiene que ver con el tema que nos trae Boris también, ¿no? Que va a abordar. Yo creo que ya estamos ahí. Sí, ya estamos ahí y sobre todo por este elemento de que me encantó esto que planteaban. A ver, es muy probablemente el 2006 el último momento de una revolución, sí, global. O sea, en el sentido de cómo una agenda podía estar más generalizada y había un combate hacia un cuestionamiento del status quo global. Una resistencia. Exacto, una resistencia, y a partir de ahí se fueron fragmentando ya las demandas, se microfragmentaron. Entonces, que tienes a las feministas, lo cual, más allá que esté bien o esté mal, a ver, hay una fragmentación de agendas muy particulares, los ambientalistas, los proanimalistas, entonces ya se fragmenta, y eso, pues muy probablemente también sea, si no una suerte de manipulación, porque yo no quiero recurrir a teorías conspirativas ni de que se reunieron los 10 hombres más poderosos del planeta y están viendo hacia dónde dirigir los destinos. No, no, más que nada, no va por ahí. Fíjate, hermano, Se es fragmentó. lo que ha insistido este Macario Schettino en este aspecto que dices, ¿no? Ujú. De que esta agenda woke, ¿no? Ajá. Donde va que si los perros necesitan tal cuidado, Sí, cuestiones ambientales, como dices, todo esto está fragmentado a la sociedad y entonces ya no hay un objetivo común. un objetivo común, se perdió el objetivo común. Y entonces, en este año 2006, ese tránsito, sí, que es muy interesante que lo hayas puesto sobre la mesa, Iván, sí, es también un parteaguas de lo que un poco vimos en el episodio 2005, de un liderazgo que ya venía constituyéndose de tiempo atrás, pero que en el 2005 con el desafuero se vuelve un liderazgo nacional, ¿sí? Y en el momento en el que viene la elección presidencial del 2006, se enfrentan, curiosamente, el desencanto de un primer panismo que no era
mismo, ¿sí? Aún y que Vicente Fox había sido gobernador de Guanajuato del 95 al 99, algo así, logra hacerse de la candidatura en el 2000, celebramos la alternancia, celebramos la democracia electoral, es decir, un sistema que ya no aguantaba como era el del priismo del siglo XX, y logra imponer la agenda un primer panista de cepa, cuyo padre fue fundador de este partido, ¿sí? Y llegan a una elección que, bueno, a partir de ahí se genera un parteaguas interesantísimo que hoy día y que incluso condicionó la propia presidencia de Andrés Manuel López Obrador 18-24 porque encontró al villano perfecto, a Felipe Calderón. Boris, cuéntanos, por favor. Entonces, Bien, pues yo siento que precisamente el año 2006 es donde, a mi manera de análisis, se cae por segunda vez el sistema político en México. Eh, los grupos políticos no vieron es que Andrés Manuel en sí mismo representa un movimiento social o ha conformado un movimiento social, más que un movimiento ideológico, es un movimiento social, porque Andrés Manuel es muy pragmático y lo vimos en la presidencia, es una totalmente. persona que hace del pragmatismo su ideología, ¿no? Y tanto puede negociar con el PAN como con el PRI, ¿no? Y lo vimos en el transcurso de su sexenio, con a veces con gente que tú podrías decir, pues es innombrable o representa también esto que se vino criticando del PRI y del PAN por décadas, pero evidentemente es un punto de quiebre social, ¿no? Y yo creo que este punto de quiebre es precisamente por las políticas económicas de estos derechos que fueron negociados, literalmente fueron negociados, que vinieron de la Revolución Mexicana y que después con la introducción de la ideología capitalista y de un modelo capitalista bastante sui generis en México, se fueron quitando, retirando y negociando para realmente tener salarios mínimos abajo por Haití, ¿no? En un momento de la historia, el mexicano ganaba, el salario mínimo del mexicano era menor al salario mínimo del de Haití. Entonces, de cierta manera, nosotros observamos y vemos todo este despojo de derechos y que fueron encausados a partir de movimientos sociales eh, eh, en una agenda política que Andrés Manuel no es el único que encabeza esa agenda, pero sí la supo leer, ¿no? Y entonces agarró la agenda política y hizo un planteamiento específico, ¿no? Que le permitió, con esta restitución de derechos dentro de la Ciudad de México, permitir y ver y poner un nuevo horizonte a todos estos grupos oprimidos, marginados y demás, a partir de un México, de nuevo, es la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Cargada de derechos a todo el país. Y evidentemente, este es el punto de quiebre entre dos visiones económicas totalmente distintas y lo que nosotros vemos ahorita en una retrospectiva fue precisamente porque ya gobernó Calderón y después ya gobernó Andrés Manuel, es la restitución de un estado de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que es una crítica social que se convierte en una crítica política, pues evidentemente, pues la elección del año 2006 pues fue un referendo de estas dos visiones del mundo. Y realmente yo considero, no tengo elementos, pero a partir del análisis, pues evidentemente hubo un despojo de esta visión del nacionalismo revolucionario, de creación de instituciones y de bienestar, y un castigo a esta visión tecnócrata, individualista, como bien lo menciona Iván, de una economía donde se sostiene pues de supuestos que no existen, realmente son supuestos que no existen y que esta visión se confrontó en las urnas y evidentemente el sistema político más allá del voto, porque yo estoy sentido, hice en el año 2018 un estudio sobre la violencia política en México, que se llama un Atlas de violencia, donde hice un análisis desde el año 2000 hasta el año 2012 sobre los resultados electorales. Y realmente si uno entra a detalle, porque uno ve cuando sale el presidente del IFE y dice, ganó no sé quién y ganó no sé quién,
muy poca gente va a los resultados electorales por casillo, sección electoral, hace un análisis histórico y vemos que no se están contando bien los votos, que hay secciones electorales en ciertas geografías de México donde el 100% de los votos van a un partido político, ¿no? O van a otro, o hay secciones electorales donde hay más votos que lista nominal. Entonces, Pidiendo que hubo fraude. yo no lo sé de cierto, lo supongo, dice Sabines. Estamos claros, a ver, Iván. No, 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 a ver. El Boris, una famoso punto pregunta. 56, ¿no? Pero adelante, Iván. Boris, una pregunta. Sí. Históricamente me es difícil un poquito a mí pensar que la ciudadanía ponía con la inteligencia o el análisis adecuado dos visiones de gobierno, ¿no? Una visión tecnócrata y una visión democratizadora. Yo más bien te preguntaría en esto, más allá de que sea posible, que no lo puedo ignorar, yo en aquel tiempo era distinto, quizá no tan listo en estos temas, no tenía la experiencia para verlos de esa manera. Pero, ¿qué tanto también tuvo que ver que del 99, digamos, de la famosa crisis del 96 económica, que en el mismo periodo de Vicente Fox y su deshonrosa esposa, a estos sujetos en el poder se les vieron las costuras, es decir, se les vio demasiado las costuras de la corrupción, que tanto eso también fue un catalizador para que la figura de Andrés Manuel fuera importante en esa época. Claro, evidentemente, yo a Andrés Manuel lo veo como un líder social más que como un líder político. Evidentemente, él sabe decodificar el malestar ciudadano a partir de los excesos que tiene la clase política en México, no de toda la clase política, sino de grupos específicos de la clase política, porque evidentemente no podemos hablar de un absoluto, de un todo, ¿no? Y evidentemente todo este malestar donde a la ciudadanía con reformas estructurales, porque así les llamaron, ¿no? Les fueron despojando derechos y recursos que habían sido concedidos, bueno, no concedidos, que habían sido luchados en una revolución y que habían sido institucionalizados, y evidentemente el cambio de paradigma de un modelo económico distinto, pues evidentemente decía, de hecho, ¿qué nos decía cuando estábamos en la universidad, no? El Estado es muy gordo, es muy obeso, está enfermo, hay que hacer un estadio fuerte pero dinámico y el Estado no puede hacer todas las estructuras o todo, no puede resolver todos los problemas del Estado. Entonces, por eso están los empresarios de una visión eficiente para eficientar los procesos. Evidentemente, haciendo un análisis de retrospectiva, fue un error y una equivocación rotunda porque los niveles de violencia que tenemos ahorita precisamente fue por adelgazar al Estado, desde los servicios o de los programas o políticas públicas para combatir pobreza, analfabetismo, desarrollo social, etcétera, etcétera, hasta donde vemos ahorita todavía los rezagos en la estructura, los sistemas penitenciarios privatizados, ¿no? Entonces, el Estado nada más regulaba o no sé qué administraba, porque el Estado era ya tan ineficiente porque no tenía la capacidad de poder meter la fuerza del Estado para poder garantizar la estabilidad y la seguridad pública de este país, sea con negociación o sin negociación. No voy a cuestionar eso, ¿no? Y ahorita vemos casos como el caso de Jalisco, ¿no? Donde se encuentra una serie de cosas específicas donde el Estado ya no tiene la posibilidad o la fuerza de poder determinar, de convertir un grupo. Es que, bueno, la verdad es que yo aquí, yo siempre he dicho que estos grupos son juez y parte de los hechos, ¿no? No los veo ajenos a la estructura del Estado. Los veo afuera y cumplen otro rol, ¿no? Pero vemos el caso de Jalisco, que ahorita está en boga y en noticia en todos lados, que es sumamente dantesco y aterrador. Y esto es por falta de presencia del Estado, precisamente, ¿no? Entonces, este adelgazamiento del Estado no nada más va a una cuestión económica, sino también permeó otras estructuras y precisamente en el 2006 hay yo sí creo que de manera implícita hay este referendo y tanto es la potencia de este movimiento social que después
de 12 años llega a la presidencia, porque es un movimiento social, no es, ahorita van a institucionalizar este movimiento social, ¿no? A través de un partido político, que evidentemente tendrá su desgaste y su burocracia dorada dentro de las instituciones, pero lo que yo veo y alcanzo a ver y analizar es que es una restitución de un estado de bienestar. Y toda la política de Andrés Manuel en su presencia fue precisamente eso, reactivar la economía a través de estas mega obras, pero también hacer política pública para en beneficio de ciertos grupos sociales que estaban ya demasiado vulnerables y que el Estado no les garantizaba nada. Entonces, ¿cómo iban a obedecer las estructuras del Estado cuando el Estado siempre los marginó y los reprimió y les quitó derechos? ¿No? Entonces, yo creo que por ese sentido, pues va, ¿no? Y debido a la elección tan cerrada del 0,56, que son menos de 250,000 votos, este movimiento, encabezado por Andrés Manuel con un pragmatismo específico, hace un movimiento social de resistencia civil, pacífica, social y política, y que alcanza a capitalizar 12 años después, ¿no? Híjoles, hermano, si todo esto ha sido planeado, qué perversidad, ¿no? Queda uno atónico con todo con todas estas aristas de la realidad que nos han presentado. No lo dudaría, pero más allá, fíjate, y lo por eso lo decía, y creo, a muchos nos gusta, nada más por un tema lúdico, ¿no? Este asunto del conspiracionismo, vaya, esta intriga que se genera alrededor siempre es llamativa y siempre es interesante, pero yo no dudaría que trae cierto tipo de ingredientes en ese sentido. Pero sí lo que hemos visto es un 2006 muy dinámico, hemos visto un 2006 con una serie de impactos en los acontecimientos que se generaron ese año, que vemos hoy día, ¿sí? Twitter, hoy X, sigue siendo, al final del día, por mucho que esté rezagado respecto a otras redes sociales, sigue siendo factor de influencia, y cuando dicen, ya tuiteó, todo el mundo voltea a ver qué fue lo que tuiteó y va para dónde. O sea, ahí está, ¿sí? El rediseño económico y la manera en cómo se planteó en términos laborales y cómo vino a girar la rueda en términos de de lo que bien planteaba Iván, eso es un hecho hoy día, ¿sí? Hoy día no hay joven, estoy pensando entre los 24 y 30 años, que no esté pensando en que si no está contento y en la primera semana se cambia la semana siguiente, y algo impensable en nuestra época. Bien o mal, yo no lo sé. El punto es que hay una reconfiguración en la manera en cómo se aborda esto que es indispensable, que es al final del día la productividad personal, la creatividad personal, en fin. Y este 2006, de esta elección cuestionada, desde luego, más allá de que yo no puedo, a título personal no tengo las pruebas si hubo o no fraude, pero todo huele a que sí, sí, o sea, si grazna como pato, camina como pato y tiene pico de pato, pues probablemente sea un pato, ¿no? Pues aquí todo parece indicar que sí, en efecto hubo un fraude electoral, pero que genera, o vamos, que viene siendo la semilla de esto que viene apuntaba Boris, de un movimiento social que llega al poder 12 años después y que inaugura, ya lo veremos en su momento, porque ahorita no es una evaluación de la presidencia de Calderón, simplemente es del momento histórico en el que dos narrativas se enfrentan, la narrativa del liderazgo social de Andrés Manuel y de este movimiento social que vino arrastrando a raíz del desafuero un año antes, y de un panismo que tampoco fue tal, sino fue la reproducción del sistema que venía poniéndose desde 1982 y la gran derrota cultural del panismo en este país. Entonces es un punto de quiebre bien interesante. No sé si ya para perfilar el cierre, Iván, un comentario final, si no es mucha molestia, en términos generales. Pues, primero que nada, gracias por la invitación a todos. Dos, creo que bien es cierto que tenemos mucha tarea, es decir, creo que es importante que las personas que son capaces de dar puntos de vista diferentes incrementen en la medida de lo posible su activismo. Creo que es bien importante que las voces que mejor analizan las situaciones hablen más. Sí, este ejercicio
que ustedes hacen a través de Narramesta me parece muy interesante, Gracias. porque este problema va a seguirse suscitando, es decir, siempre habrá una cargada de fenómenos que son propiciados para la preservación de un status quo de algunos en detrimento de otros, y tendremos que saber ocupar nuestra posición cuando eso llegue, nada más, ¿no? Tenemos que estar advertidos de que no podemos simplemente aislarnos en nuestra biblioteca, porque tarde o temprano nos va a alcanzar la quemazón también, porque es así. Quienes están antipáticos luego tienen un narcobloqueo. Digo, Ciudad Guzmán ya ha sufrido narcobloqueos dentro de la ciudad. Entonces, tarde o temprano tenemos que entender que a través de un análisis crítico, que a través de levantar la voz, que a través de dirigir un poco la ideología de los chicos, digo, desde la posición cada quien de maestro, de amigo, de profesor, lo que sea. Basta recordar, por ejemplo, que en el pasado los chicos tenían una tarde libre, iban a la biblioteca, hoy solo se van de compras. Hay que buscar reorganizar y ayudarles a ellos también a dirigir de mejor manera a qué se quieren dedicar y qué quieren hacer, cómo quieren pasar su tiempo libre, y ser parte de una cultura, ser parte de una sociedad, ser parte de un movimiento que nos reclama también. No podemos aislarnos de esto. Muchas Sería gracias. mi reflexión. Muchas gracias, Iván. Boris, un comentario final. Sí, pues yo quisiera pues agradecer la invitación nuevamente, Alejandro, Isaac. Yo quisiera dejarles una reflexión del 2006, ya de finales del 2006, para que se quede como beta para los próximos programas que ustedes hagan. Y es precisamente que ya asumiendo la presidencia el presidente Felipe Calderón, una de sus principales acciones y agenda fue pues, la guerra contra el narcotráfico. Guerra que empezó el 11 de diciembre del 2006 con el operativo conjunto en Michoacán, que así lo llamaron, donde el balance de su sexenio fue de alrededor de 30,000 desaparecidos, cifras oficiales. Evidentemente, los que vivimos ese sexenio o sobrevivimos ese sexenio, realmente vimos unos niveles de violencia que nunca habíamos visto en este país, y con 120,000 pues, asesinados. Entonces, yo considero que esta crisis política se trasladó de cierta manera a una crisis institucional y de violencia que hoy vivimos en este país. Y yo creo que hay que reflexionar, porque años después nos enteramos que el secretario de Seguridad Pública de este sexenio, pues no dicho por mí, sino dicho por las Cortes de Estados Unidos, pues era una persona que se dedicaba más y organizaba más al crimen organizado que servir a su patria o a su país, ¿no? Y yo creo que este es un punto de reflexión bien fuerte, bien importante, porque no lo dijo un juez en México, sino una corte en Estados Unidos, donde el señor estaba pues, inmiscuido pues, con el crimen organizado. Y eso nos plantea el tamaño de la crisis institucional que había en ese entonces en este país, y que todavía evidentemente no salimos de ella, ¿no? Así es, querido. Muchísimas gracias por tú y por sus intervenciones. Hermano, un comentario final. Pues lo que dije desde el principio, esta idea de la democratización ficticia, Exacto. que nos hace sentirnos partícipes de algo, donde pareciera que una otredad ya está dictando nuestro camino, ¿verdad? Y bueno, cerrar también con estas reflexiones que nos dejan esta tarea que nos deja Boris para pensar en los subsecuentes programas, cómo va incidiendo uno con otro, y la cuestión que también nos presenta Iván, acercarnos a los jóvenes. La juventud está bien necesitada, ¿eh? Bien necesitada. Como tutor, como amigo, como padre, como tío, como Claro, vecino, claro. ¿verdad? Así es, hermano. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias a toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos en las dos plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, estamos en Facebook como Narramesta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta séptima estación del recorrido por el siglo XXI, año 2006. Nos vemos pronto. Agradeciéndole de nueva cuenta a César Huidobro en la producción, a Javo Galván en el diseño de arte y a Joel Mancina su apoyo. Muchísimas gracias, de veras. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Saludos.